¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto estar con ustedes en esta video información. Mi nombre es Cristian y antes de iniciar los invitamos a suscribirse a nuestros canales Politiquero TV y Politiquero Noticias y también en Vecino Político. Denle like al video si les gusta, compártanlo en sus redes sociales, escriban sus comentarios y activen la campanita. Amigos, ¿qué es lo que no dice la oposición, la derecha, cuando se trata de presentar datos verídicos? Dicen que se apegan a los datos que proporciona el gobierno y la realidad es que pues utilizan datos, pero los manipulan de tal manera que siempre de alguna manera hacen quedar mal al gobierno. Es la estrategia que utiliza la derecha para golpear. Vamos a ver nada más este caso. Fíjense, tanto critican a Sinaloa de ser un estado pues prácticamente sumergido en la violencia. Pero vean qué lugar ocupa Sinaloa entre los estados pues más violentos. Definitivamente pues Guanajuato se lleva el primer lugar. De ahí le sigue Chihuahua, los dos estados prácticamente panistas. Jalisco y Nuevo León de Movimiento Ciudadano, pues casi al doble, incluso hasta el doble de lo que sucede en Sinaloa. No estamos diciendo que esto hay que celebrarlo, Por supuesto que no. Pero, ¿qué coincidencia es que pidan la renuncia de un gobernador de Sinaloa con estos números y la oposición no pida la renuncia de los 4 que están muy por encima del gobernador de Sinaloa? Entonces, ¿a qué le apuesta la oposición? ¿A solamente criticar, que es lo que siempre se ve mal en la derecha? Porque vean este otro dato. Ahorita ya están agarrando a México supuestamente por el índice de percepción de corrupción. Y este dato señala que México está terrible. Ocupa el lugar 140 de 180 países. De hecho, pues incrementó, según este dato, esta información, incrementó la corrupción en México. Digo, nadie dice que la corrupción se acabó, pero de señalar que este sexenio de AMLO era el más corrupto, por supuesto que no. Pero quienes lo señalan, vean nada más, María Amparo Casar, la que cobraba la pensión millonaria. Estos organismos son pues organismos que hacen este tipo de encuestas. ¿Y sobre qué las hacen? Si son precisamente organismos de derecha. ¿A poco? ¿Saben quiénes son los peores evaluados? Casualmente, fíjense, Venezuela, Rusia y México. ¿Qué tienen de peculiar estos países? Pues que todos son de izquierda. Pues bueno, afortunadamente, a pesar de que Kenia López Rabadán junto con la Azucena Uresti salieron a tirar con todo y señalar que este era el sexenio de AMLO, era el sexenio más corrupto por encima, increíble. La misma senadora Andrea Chávez, junto con Laura Ballesteros, increíble, sale incluso a defender al presidente López Obrador, la emesista, señalando que en realidad es más corrupto el sexenio de Peña Nieto, de Fox y Calderón. Tenían que callar los gritos de alguna manera y así fue como lo hicieron. Amanecimos en un país más corrupto, ¿no? Pues sí, a ver, nos fuimos al lugar al 26 de 100 puntos posibles, bajamos, es el punto más bajo en este índice de corrupción desde que se mide. Y hablamos de Zedillo
y de Fox y de Calderón y de Peña Nieto, etcétera. Este es el punto más bajo, la peor calificación, Andrea. Mira, tendríamos que revisar, ¿no? Entidad por entidad, caso por caso, institución por institución. Y yo, pues, lamento comentarles que dentro de un país que efectivamente todavía sufre el flagelo de la corrupción, que hay que desterrar en todos los niveles de todas las dependencias, en los funcionarios, en los servidores públicos, en los intermediarios de determinadas programas y políticas de determinadas entidades federativas, gobiernos municipales, etcétera, pues tendremos que revisar también acuciosamente de dónde viene el problema. El INEGI reveló que el año pasado el estado más corrupto del país fue el estado de Chihuahua, con mucha diferencia. El más corrupto. Más corrupto del país, en donde mayor corrupción hay presente, es dato del INEGI, es el estado de Chihuahua. ¿Por qué? Porque pues se le cobran moches a los constructores en el caso de cuando hay obra pública, y cuando no hay obra pública se asignan contratos de adjudicación directa a las empresas de los amigos, de los hermanos, de los sobrinos, porque las policías municipales o la policía estatal también están extorsionando a la ciudadanía, porque en fin, lo que ya sabemos que sucede todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pienso yo? Pues que tendríamos que todas y todos seguir cerrando filas, identificar el origen del problema y seguir combatiendo el origen de esta corrupción, ¿no? O sea, vienen, por ejemplo, 2 iniciativas de reforma de ley que van a impedir una de las vertientes de la corrupción. Me refiero a la iniciativa en contra del nepotismo y la iniciativa en contra de la reelección, precisamente. Entonces, de nuestra parte, de la mayoría calificada del Movimiento de la Cuarta Transformación y de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues estamos haciendo todo lo que hay de nuestra parte para seguir combatiendo de frente este flagelo. Kenia, es que bueno, el presidente López Obrador decía que la corrupción se había acabado. Como las escaleras de arriba para abajo. Que se decía que se iba a barrer la corrupción y que si el presidente no era corrupto, pues entonces los gobernadores y los alcaldes no iban a ser corruptos. Yo y no pues ahora sabemos que pues López Obrador era corruptísimo, porque evidentemente, según este documento, que por cierto es impresionante ver la gráfica, Transparencia Internacional dice que en los últimos 30 años, el peor gobierno que ha tenido este país es el gobierno de López Obrador. Es el gobierno más corrupto de la historia. Obviamente, no barrió la basura, se distribuyó la basura entre el gobierno y el sexenio. Es que era muy de la frase el presidente López Obrador decir, voy a barrer la corrupción de arriba hacia abajo. Bueno, es que en 2018 llegó un presidente por fin en la historia de México que no era corrupto, ¿no? A ver, por fin, senadora, por fin. A ver, ahora sí que hablando de corrupción, seamos honestos. Lo que dice Transparencia Internacional es que es el sexenio más corrupto medido en comparación con los últimos 5 sexenios. ¿Por qué? Pues pregunta la senadora del gobierno, ¿de dónde viene la corrupción? Pues está muy claro, viene de los socios, de la familia de López Obrador, viene de Bartlett, viene de Segalmex, viene de estos gobiernos populistas que claramente dicen frases muy bonitas, pero son altamente corruptos, y ahí está el dato. No lo dice la oposición, no lo dice un medio de comunicación, lo dice Transparencia Internacional con una base sólida de información. Laura. Bueno, yo creo que justo lo que necesita nuestro país, como lo hemos dicho siempre desde el Movimiento Ciudadano, es no caer en los argumentos simplistas del todo o el nada. Yo sinceramente no creo que López Obrador haya sido más corrupto que Peña Nieto, la verdad. Pero sí hay que observar las cifras, ¿no? Porque claro, digo, venir aquí a decir que en la vieja política hacía bien las cosas porque López Obrador nos cae mal, pues yo no creo que sea serio. Tampoco mucho, porque Peña ahí te va. Tenía 29 puntos de 100 en su peor momento. Y López Obrador 26 de 100, o sea. Sí, pero ahí te va, ¿por qué? Justo es a lo que quiero llegar, por eso digo que creo que hay que ir a la profundidad más allá de los odios y de los amores. Mira, sí caímos 5 puntos en el índice, es un 16% menos con respecto al año anterior, pero estos índices lo que hacen es medir muchas variables, no nada más lo que
el populómetro nos pudiera decir. Y parte de lo que hoy a nosotros nos está minando en las calificaciones y además en el impacto de la corrupción, tiene que ver con el desmantelamiento de los órganos autónomos, tiene que ver también con la fiscalización y las consecuencias de la corrupción, tiene que ver, por supuesto, también en lo que sucede en la administración pública y sus consecuencias. Esto no está pasando en el gobierno de López Obrador y nos preocupa que no pasara en el de Sheinbaum. Nada más concluiría diciendo... Entonces, ¿dónde está pasando? Viene perdón? una... ¿No está pasando en el gobierno de López no Obrador? está sucediendo que haya consecuencias cuando hay corrupción. No, claro que están sí, desmantelando los organismos autónomos, están quitándole al INAI la posibilidad de poder perseguir los casos como la Casa Blanca, la Casa Gris, el Toalla Gate. Esto es lo que viene a minar también las calificaciones, porque estos índices miden la fortaleza de las instituciones, no nada más la popularidad de los personajes. Entonces, lo que dices es que no son corruptos, sino opacos. Es que No, yo creo que son de las dos, pero no creo que López Obrador sea más corrupto que Peña Nieto. Bueno, es que no es un asunto de fe, no es un asunto de creer, es un asunto de los números. Por y lo eso que dicen quería. los números en estricto sentido es que el mira, estado de Chihuahua es el estado más corrupto del país. media de López Eso es lo que Obrador, es que es el sexenio más corrupto, el de López Obrador. La media es de 31 puntos. A ver, Hay que saber enfrentar los casos de corrupción. En el momento en el que se dan, no se trata de decir la corrupción ya no existe en nuestro país. Es evidente que existe todavía la corrupción en nuestro país y seguimos enfrentándola a través de eliminar organismos autónomos entre infinitas comillas, como el Instituto de Transparencia, que solamente eso es para combatir la corrupción. Era corrupto. Bueno, sí, entre otras cosas, ¿no? Pero yo creo que más bien lo que tenemos que tener son herramientas para combatirla y responder ante estos hechos de corrupción. Y entonces, cuando dicen Segalmex, bueno, con el caso de Segalmex en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, hubo responsables tras las rejas en su administración. No, el director. No se tuvo que esperar hasta que llegara otra administración, como suele suceder en nuestro país. ¿Qué sucedió con la estafa maestra? Pero no ¿Qué el director sucedió de con Segalmex, Odebrecht? que incluso está trabajando, o yo no sé si sigue trabajando en el gobierno, pero en el pasado... No, bueno, sexenio, porque sí. las investigaciones arrojan datos de prueba que responsabilizan sabía. a determinadas personas. Y eso tiene que ver con lo que está haciendo la Fiscalía General de la República, que es un organismo autónomo de estos que les encantan, por cierto, a la oposición, ¿no? Con independencia de decisiones. Entonces, hay que ser muy cautos. Nosotros no somos como ellos, en donde, se hacían como que nada pasaba y pasaban estafas como la estafa maestra, como Odebrecht, sucedían cosas y no nos enteramos hasta el sexenio próximo o el próximo del próximo, ¿no? Con Andrés Manuel se atacaron estos casos de corrupción de raíz e inmediatamente. No, A ver. Yo quiero regresar al tema de la corrupción del gobierno de López Obrador. A ver, pues porque son altamente corruptos es que en Morena destruyeron al INAI, cooptaron al Tribunal Electoral, El INAI que le dio cooptaron contratos al INE, millonarios a están Xochitl destruyendo Gálvez, al Poder el Judicial. INAI Déjame que nada más, pagaba permíteme, porque yo no te pomos en interrumpí. el- Andrea, yo no a te ver, interrumpí, Andrea, déjame vamos a ver, terminar. vamos a ver. Como cinco Yo no te minutos interrumpí. que- Déjame No, nada más. no, No, ahí ahí está el A ver, tiempo. ahí A va. ver, nada más Terminamos para con decir, Kenia y voy con Laura. evidentemente a Morena no le gusta la transparencia porque hoy lo dice Transparencia Internacional, son altamente corruptos en este régimen, en esta forma de hacer gobierno. Laura. Pues claro, por eso es que evidentemente quieren destruir todo No, lo mira, que a ver, signifique yo estaba contrapesos. trayendo- Yo sí quería aprovechar este espacio, querida Susana y Mesa y audiencia, para celebrar los enormes resultados que está teniendo nuestro gobierno federal en materia de combate a la inseguridad. Hace unos días se anunció en la conferencia mañanera, en voz de nuestro secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, en voz de la titular del Secretariado Ayer, sí. Ejecutivo, pues la disminución que ha presentado los delitos de alto impacto y otros delitos como homicidio doloso, feminicidio, robo, con violencia, en fin. Y por mencionar alguno, el más doloroso, que me parece que es homicidio doloso, pues pasamos de tener un promedio diario en México en 2018, enero de 2018, que fue el último enero del gobierno de Enrique Peña Nieto, comparado con este enero 2025, un total de homicidios dolosos por día de 100.5 a 76.5. Estás hablando de una disminución del 24% y eso amerita ser festejado porque queda claro que el combate
a las causas que originan las desigualdades que provocan la violencia está dando resultados, ¿no? Bien. Eso por una parte. Feminicidio tiene una reducción del 23.9%, lesiones dolosas por disparo de arma de fuego 32.7%, secuestro extorsivo menos 78%, en fin. Enhorabuena, me parece que estamos haciendo bien las cosas. ¿Desapariciones? Secuestro extorsivo. Ahora bien, sí quiero hacer un paréntesis. El estado de Chihuahua pasó el año pasado de estar en el lugar número 13 a estar en el lugar número 1 en secuestro, a estar en el lugar número 1 en feminicidio, a estar en el lugar número 1 de narcomenudeo y a tener más homicidios dolosos que el estado ayer de van Sinaloa. con Guanajuato en la conferencia panista, se van contra Guanajuato, digamos, poniéndolo de ejemplo del repunte de homicidios, y ahora Andrea trae a la mesa Chihuahua, Kenia. Bueno, primero que nada, déjame decirte que claramente están maquillando las cifras. Es que a Maru no la van a tocar, obvio es impresionante. que no se puede entender, Andrea, que quieran desaparecer la realidad. La realidad es que este es el peor sexenio, y estamos hablando ya del de la doctora Sheinbaum, es el peor sexenio en desaparecidos, porque ahora ya no los cuentan como asesinados, sino como desaparecidos. Y aquí está esta gráfica, mira, con Peña, y estamos hablando de los mismos meses, enero contra enero, porque digamos aquí en el gobierno... O sea, aquí me estás poniendo enero, exacto. enero de pero Peña, insisto, primer todo lo enero que traiga el pan a la mesa hay que efectivamente, revisarlo pero 3 veces, ¿no? El mes de enero, no, pues Insisto. deberías de tener los datos. Yo pues, insisto, formas tengo parte del los datos, gobierno, nomás tienen hay un que montón tener de dinero, mucho diles a cuidado que con te lo que el PAN asesoren traiga a para la que mesa, ¿no? Porque son evidentemente sepas de profesionales lo de la que mentira, estamos de la hablando. difamación y de la calumnia. No, lo que pasa, Senado, es que sí deberías de tener los datos formales. Son Yo los los datos tengo, del los gobierno. estaba dando antes Peña, de que me interrumpieras. en enero, no, acabaste. Peña en enero tenía 11 personas desaparecidas por día. Enero 2013, claro, porque su primer 13. enero, digamos, ¿no? Y AMLO en su primer enero tuvo 20 desaparecidos. Peña 11, AMLO 20, Claudia Sheinbaum 41 desaparecidos por día. Es impresionante cómo quieren mentirle a los mexicanos. Primero y segundo, nada más déjame hacer una precisión a Chihuahua. Mientras Morena aplica un recorte al sector salud de 113 mil millones de pesos, en Chihuahua Maru Campos ha logrado un hecho histórico, porque eso hacen los gobiernos humanistas. Permíteme, no me interrumpas, por favor. Con Medichihuahua se han dado 1.800.000 atenciones médicas. 1.800.000 atenciones médicas. El tema, senadora, es que yo sé que estás en una pre-campaña, que por cierto habríamos de ver si es legal o ilegal, pero lo que es un hecho es que Maru Campos es una gran gobernadora. Yo sé que a Morena le duele que eso digamos que eso pase, pero la realidad es que Chihuahua hoy está teniendo salud, lo que no se tiene en todo el resto del país, porque claro, se roban el dinero, porque claro, son el gobierno más corrupto, porque ahí lo dice Transparencia Internacional. A ver, Andrea. A ver, me voy primero por las cifras de desaparecidos. En las cifras de desaparecidos hubo una modificación en cuestión de metodología, porque ahora la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación, realizó nuevos convenios con las Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas. Entonces, ahora el registro que hay, precisamente nacional de desaparecidos, ya se elabora de manera mucho más fiel y más fidedigna, cosa que antes no se hacía. En el estado de Chihuahua, en el sexenio de Felipe Calderón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo en todo su sexenio a un total de 11 desaparecidos. Imagínate que en Ciudad Juárez, en plena época de la guerra contra el narco, solamente porque se hacía por carpeta, ¿cierto? Solamente 11 desaparecidos. No, entonces habría que tener mucho cuidado con cómo revisamos. Me parece que no podemos ser tramposos en venir a presentar peras con manzanas. Tendríamos que ser muy cuidadosos. Insisto, lo que traiga el PAN a esta mesa hay que revisarlo 2 o 3 veces. 41 por día es correcto. Enero, claro. Claudia Sheinbaum, 41 por día es cierto. Es que representes al gobierno y no lo sepas, Andrea. El enero de Andrés Manuel, 20 por día es correcto. Claro. Es que no escucho, les digo que no escucho. Si quieren venir, por favor, perdónenme, es que me desconecté por completo ahora que estábamos hablando de... Sí, y ahora... corte. A ver, Daniel Caso.
Daniel Caso se las sabe todas. Hubo un cambio en la forma en que se mide, ¿no? Enero. Sí, claro, hay convenios nuevos. Hay convenios nuevos, apenas hace un mes o dos la presidenta había anunciado un reforzamiento justamente del registro de desaparecidos y muertos para poder hacer el cambio. Nosotros tenemos otras cifras ahorita, incluso mayores que esas. Por supuesto. Pero mayores. Mayores, mi reina. No, habría que revisar, Mayores, insisto, habría que revisar, y yo reina de nadie soy, porque yo soy una republicana demócrata. No sean así, a ver. Se medían de diferente forma, ¿no? Por carpetas y luego por víctimas. Eso fue un cambio ¿a partir de qué año? A partir de este sexenio, pero no han detallado exactamente, por lo menos no en las conferencias mañaneras cómo se realiza. Nosotros tenemos para enero 2013 363 desaparecidos, un promedio de 11.70, 658 para el 1 de enero del presidente Andrés Manuel, 21.2 desaparecidos por día. Y para este enero 1.305, que son más que esos, 42 por día. Claro, tiene más. Por Dios, es que no puede ser que no oigas. No oigas. Pues lo que está está diciendo es incluso que sus cifras son más altas. Pero no podemos... No podemos comparar peras con manzanas. No, hay son una nueva desaparecidos. metodología para el establecimiento de las cifras del Registro Nacional de Desaparecidos. ¿Me cuentas? Que es terrible que este gobierno de Morena maquille las cifras. Si no se reconoce el problema, no se puede corregir. Lamentablemente están cambiando las cifras, pero los asesinatos y los desaparecidos tienen ensangrentado al país. Es obvio que esta administración es altamente corrupta. Lo dice Transparencia Internacional, ha demostrado que el sexenio de López Obrador es el sexenio más corrupto de los últimos 5 sexenios, y evidentemente por eso es que destruyen al Poder Judicial, destruyen a los organismos de transparencia y no quieren contrapesos. Para que México pueda vivir mejor, para que podamos tener mejores condiciones como país, por supuesto necesitamos que estos gobiernos populistas, corruptos y que destrozan a las instituciones se vayan. Es claro que necesitamos una oposición fuerte, y aquí está el Partido Acción Nacional trabajando todos los días. Andrea. A ver, tienen el estado más corrupto del país, según datos del INEGI. Chihuahua, y el gobierno o desgobierno de María Eugenia Campos es el gobierno y el estado más corrupto de todo el país. Sepan ser responsables, sepan ser consecuentes, y si quieren dar lecciones de combate a la corrupción, de transparencia, de acceso a la información, vayan al estado de Chihuahua y resuelvan el caos y el desorden al que nos tienen condenadas a las y los chihuahuenses. El gobierno federal ha dado enormes resultados, insisto, repito, 24% menos de homicidios dolosos comparado con 2018, 23% menos de feminicidio, 32% menos de lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, 78% menos de secuestro extorsivo, 44% menos en todos los robos con violencia, 57% menos de robo a casa habitación con violencia, 32% menos de robo de vehículo con violencia. En fin, así podría seguir. Está dando resultados, y yo quiero celebrar la estrategia que cabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.